Seguimos en el CFO Summit y comentábamos, venimos como anunciando con bastante fricción, pero porque es un tema de los centrales en la agenda financiera, en su amplio espectro, lo que tiene que ver con inclusión, y para eso estamos ahora hablando con Mónica Erpen, que es directora de la Comisión Nacional de Valores, pero que tiene una trayectoria muy importante y muy respetada en todo en el mercado de capitales, ¿no? Porque presidió el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, bueno, siempre en contacto con temas regulatorios, con temas educativos, con temas formativos y ahora, bueno, también regulatorios y que tiene a cargo precisamente la gran parte de lo que tiene que ver con la inclusión financiera desde este sector. ¿Qué tal, Mónica? Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias por la invitación, un placer. Bueno, los últimos años tiene mucho de transformación, sobre todo en el sistema financiero y en la Comisión Nacional de Valores, en la generación de instrumentos de inclusión financiera, ¿no? Ayúdame a recordar, pero bueno, los instrumentos vinculados con género, los instrumentos vinculados con objetivos sociales, ¿no? Las emisiones de bonos corporativos. ¿Cómo viene evolucionando esas emisiones o ese acercamiento también de las empresas a través de del financiamiento con este costado? Bueno, primero que nada creo que como siempre las crisis a veces, esto que se dice que da una oportunidad, yo creo que ni bien yo vengo del sector privado, asumí con esta gestión justamente para llevar a CNB un poco toda esa trayectoria de educación y de inclusión financiera y llegó el COVID, ¿no? Y esto generó como muchas posibilidades de pensar cómo se daba una solución a aquellos, les dimos un nombre, actores no convencionales, es decir, aquellas personas desde lo que era el punto del financiamiento, que no tenían acceso al financiamiento en el sector bancario y que la ayuda estatal era insuficiente llegado el momento de todo lo que había y de todas las necesidades que había a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y ahí un poco, siguiendo el esquema de lo que era el universo pymes, que ya tenía como todo un mecanismo aceitado, mecanismos desde la Comisión Nacional de Valores para que tuviese mucha flexibilidad la oferta pública de los valores de empresas pymes para que sea más sencillo, empezamos a pensar cómo hacer para que ese mecanismo pueda ser de alguna manera trasladado también a estos actores no convencionales que son asociaciones civiles, cooperativas, cómo llegar al territorio en un momento que se necesitaba mucho ese financiamiento. Y encontramos un socio estratégico muy importante, PNUD, que había trabajado mucho en Argentina con el tema de microcréditos y en algunas de estas charlas que hacíamos justamente con perspectiva de género, porque esas unidades microproductivas generalmente están encabezadas por mujeres en todo el país, dijimos, ¿por qué no vemos cómo podemos, a través de las entidades de microcrédito, llegar al territorio para dar estos créditos? Las entidades de microcrédito estaban desbordadas de demanda de este tipo de créditos pequeños. Bueno, y empezamos a trabajar un etiquetado que tuviese que ver con emisión de bonos sociales y que tuviera básicamente, lo voy a decir muy rápido, la misma flexibilidad que tenía el régimen para que las empresas pymes puedan llegar al mercado de capitales, siempre que esas emisiones sociales tuvieran una garantía de alguna de las entidades de garantía que están registradas ante CNB, estos son bancos, sociedades de garantía recíproca y fondos de garantía provinciales, y que tuviesen este etiquetado por parte de una calificadora de riesgo. Estas dos características nos permitían, primero, cuidar a los inversores, que es una función de la Comisión Nacional de Valores, sabiendo que al estar garantizado no había ningún riesgo para los inversores institucionales o inversores que quisieran comprar este tipo de instrumentos que eran como novedosos. Y además la calificadora nos permitiera tener esa transparencia de que todo ese objetivo con impacto social que tenían estos bonos, y por eso la flexibilidad por parte del regulador para que se pudiesen emitir, fuera auditada permanentemente. Claro. Y la verdad que fue una experiencia fabulosa porque armamos un laboratorio de voluntarios, CNB-PNUD, que hoy tiene más de 50. Recordemos que PNUD es el Programa de Naciones Unidas. Programa de Naciones Unidas. Exactamente. Y ahí lo que hicimos fue convocar al sector privado que nos quisiera colaborar
con estudiar y ver la prefactibilidad de algunos casos que se iban presentando sin cobrar. Tenía que ser pro bono para poder ver cómo podíamos ir sorteando todos los obstáculos que íbamos viendo en el camino. Y la verdad que ahí sector público y sector privado yo creo que ha sido un gran ejemplo de cómo trabajó conjuntamente para identificar esos problemas, regular para que esos problemas fueran liberados o sacados del camino, y cómo el sector privado se puso al servicio con una sensibilidad muy particular para colaborar con casos como el de Techo, para poder generar para poder construir una fábrica social en donde se hacen las casillas que van destinadas a poblaciones muy vulnerables. Fue la primera emisión en diciembre del 2021, después de un largo año y medio de trabajo. Y lo que observamos con esa primera emisión es que había sobredemanda, es decir, que los inversores del sector privado estaban deseosos de colaborar con este tipo de emisiones con impacto. Bueno, ahí rápidamente hubo bastante publicidad de este primer caso y se acercó Sumatoria, una entidad de microcrédito que otorga créditos en función del impacto social y ambiental que genera ese microproyecto, es la tasa de interés que se cobra. Ellos hacen algo muy novedoso que es blend, una tasa blend, porque reciben fondos filantrópicos por el trabajo que hacen, entonces pueden cobrar incluso menos que la tasa de mercado. Pero no tenían el fondeo suficiente para otorgar esos créditos. Y ese fondeo se los dio el mercado de capitales a través de 4 emisiones exitosas que fueron como multiplicándose, la primera por 30, la segunda por 60, la tercera por 120, la última por 250 millones y siempre, por ejemplo, recuerdo la última o la anteúltima, que el mercado ofreció 11 veces lo que pedía la entidad de microcréditos. 11 veces. ¿Por qué? ¿Y por qué el mercado...? Porque el mercado está entendiendo que ya no puede seguir siendo la relación riesgo-rentabilidad la que guíe, digamos, las decisiones de los inversores. Hay un mundo que necesita incluir a todas las personas que viven en él y hay un planeta que está pidiendo a gritos que lo cuidemos. Y yo confío muchísimo en las nuevas generaciones y creo que todo el trabajo que hacemos a nivel educativo va aprendiendo, y no solamente en los inversores institucionales, compañías de seguros, bancos, el mismo Fondo de Garantía y Sustentabilidad, sino que lo que es muy interesante es ver que hay personas físicas y jurídicas que participan de estas colocaciones y cada vez en un porcentaje mayor, o sea que es muy interesante. Ese caso de Sumatoria dio lugar a que otra entidad de microcrédito muy importante, ProMujer, viniera a decir, bueno, nosotros también queremos participar de esto, y se trabajó con ProMujer. No voy a aburrirlos ahora con todo el marco normativo porque en la página de la Comisión Nacional de Valores hay un botón específico que pusimos para el laboratorio CNV-PNUD, por si se quieren sumar, por si quieren ver todas las experiencias, y ahí también tuvimos que trabajar con una regulación, que es interesante porque lo que hicimos desde CNV fue permitir que con el mismo margen de flexibilidad una pyme que no es pyme, siempre que esté garantizada y etiquetada como bono social, pueda salir por esa ventanilla rápida, para que también otras empresas de mayor envergadura, como ProMujer, pudiese fondearse en el mercado de capitales para ir a darle soluciones financieras a un universo. Las primeras emisiones, la primera emisión fueron 1.700 mujeres, ahora la segunda emisión todavía fue superior a esa. Y con tasas la muy última competitivas. Creo que fue hace 10 Ahora, días. hace unos días, 370 millones de pesos, con una enorme participación de inversores, personas físicas y jurídicas, que eso también nos interesa mucho, porque no es solamente el inversor institucional que es como una demanda cautiva porque tiene que invertir el 5% en tal o tal producto, sino que también hay una importante participación de las personas físicas y jurídicas. Así que estamos trabajando en eso. Específicamente lo mostré desde el lado del acceso al dinero, porque cuando empezamos todo esto, siempre lo primero que se hace es, por supuesto, y porque creo que es lo más importante, el tema de la educación financiera. Pero la educación financiera muchas veces no hace que una mujer o que una pequeña asociación civil o que las cooperativas, hay 4 o 5 millones de personas trabajando hoy en cooperativas, accedan al crédito. Claro. Entonces fue educación sí, pero también cómo hacemos para que el dinero llegue, para que haya dinero en el bolsillo de estas personas a las que estamos educando financieramente.
Y creo que, bueno, hemos armado un caminito ahí. Una pionera en esto también es Andrea Grocopatel, ¿no? Que es, por los dos lados, ¿no? Es presidenta de Resiliencia SGR, una sociedad de garantía recíproca, enfocada, digamos, también en estas garantías y en el trabajo de las mujeres, y también de la Fundación Flor, que está enfocada en la formación de ejecutivas, ¿no? De mujeres ejecutivas en el ámbito laboral. Hay muchas CFO también en el ámbito de la fundación. Pero Andrea, digamos, es otra perspectiva de lo mismo, ¿no? De lo que venía contando Mónica, ¿no? ¿Cómo se vino desarrollando y cómo lo venís viviendo desde esos dos sombreros, ¿no? Que está bueno lo que decís. Cómo nos complementamos, ¿no? Y eso es lo que hacemos, generar confianza, sentarnos a dialogar, a pensar. Te voy a contar desde el sombrero de la SGR, todo lo que va nombrando Mónica, nosotros también sentimos que somos puente, que abrimos puertas. Entonces, si vas al caso sumatoria, me acuerdo que el primer aval que le dimos sumatoria monetizando fue con Resiliencia SGR, porque hay que abrir ese camino, hay que empezar. Después sumatoria llevó adelante ONs y todo lo que contaba Mónica, pero yo no me voy a olvidar la primera vez que le dimos un aval y a un tambo o alguna empresa para que sumatoria le dé el fondeo. Hablando de ProMujer, hemos hecho un acuerdo. También desde Flor recibieron una mención. Ahora necesitamos muchas más sumatorias, muchos más ProMujer. Eso es lo que necesita el mercado, porque como bien decía Mónica, hay dinero, hay pesos, y no solo de fondos institucionales, las personas, las empresas queremos invertir y disfrutar eso. Porque también es cierto que son operaciones exitosas de las que nos queremos sentir parte. Totalmente. Y hay un mercado muy grande, y lo vivimos también en encuentros que participamos semanas anteriores, hay mucha necesidad. Y no solo por reputación, no solo porque es moda, sino porque uno tiene ganas de tener propósitos diferentes. En Resiliencia, lo que queremos es justamente eso, seguir agrandando el fondo de riesgos, tener más protectores, más cadenas de valor que se entusiasmen con estos propósitos. Queremos personas generosas, solidarias, pero que además sepan que esto es rentable, que es un proyecto de triple impacto, ¿no? Y bueno, creo que eso, Resiliencia, lo tenemos muy claro, el Consejo de Administración, el equipo, estamos permanentemente buscando nuevas pymes, nuevos emprendedores, desde todos los lugares del país. Nos vamos al sur, al norte, y disfrutamos cuando aparece una nueva emprendedora, una nueva pyme que se incorpora al sistema financiero. Y en eso estamos. Y es a veces artesanal. Y también tenés la tensión, ¿no? Lo querés hacer artesanal y querés tener impacto, pero se puede. Y es lo que disfrutamos día a día. Creemos que, a mí me gusta pensar, hoy es 21 de septiembre, ¿no? Tenemos que florear el mercado, ¿no? Y ahí te junto y te mezclo la Fundación Flor. Nosotros necesitamos cambiar el mercado. Y yo creo que todos los que estamos acá y escuchando somos el mercado. Y cada uno hace lo que puede desde su lugar. Yo desde el sector privado, entusiasmando a más mujeres inversoras. ¿No sabes qué lindo? Y ahí me pongo el sombrero de Fundación Flor, muchas CFO se juntan, y muchas que son del mercado, se juntan en algo que se llama el Comité de Inclusión Financiera. Y entonces ellas quieren acercar la oferta a la demanda. Entonces, generar más oferta, más ProMujer, más empresas que vayan al mercado. Me acuerdo haber ido a alguna reunión donde llevábamos 5 o 6 casos para armar ONs. Claramente necesitamos que la macro nos empiece a ayudar, claro, pero el mercado está preparado para cuando la macro se acomode. Hay mucha gente, muchos sectores que estamos listos, claro, preparados para colaborar, cooperar y hacer crecer este mercado que tanto necesitamos. Así y también desde la demanda está apareciendo también los objetivos de ESG, ¿no? Digamos, vinculados también con las empresas, con grandes empresas, con distintos medios. ¿Cómo está funcionando en Argentina, digamos, esa demanda? Bueno, también Comisión Nacional de Valores lo que hizo fue armar un fondo común de inversión específico, ¿no?
fondos que tienen como destino invertir en bonos verdes, sociales o sustentables, que es la suma de los dos. Y lo hizo un poco no porque no se pudiera con la estructura ya de un fondo común de inversión normal, sino con esta idea de difundir, con esta idea de que ya lleva un nombre, entonces empezamos a pensar, y la verdad que ya hay 8 o 9 con 1.000 millones, 2.000 millones de pesos metidos adentro, que es lo que dice Andrea. Lo que se necesita es la materia prima de esos fondos. Es decir, Claro. hoy tenemos más disposición de los inversores que empresas que estén viendo, ya sean las muy pequeñitas, porque muchas veces el mercado de capitales aparece como un tema tabú, como un tema que, uy, no, esto es para las grandes empresas, esto es para Pampa Energía, para YPF, para mí no. Entonces ahí el tema de la educación, la difusión, estos eventos, como para poder decir, una asociación civil como Techo buscando 18 millones de pesos, una entidad de microcréditos buscando 200 millones de pesos. Otras empresas, digo, hace poco también un bono social Traza, que es una sociedad que lo que hace es poner cajeros que son móviles en los barrios vulnerables para que ahí se pueda retirar el dinero, pagar las facturas. Digo, montones de cosas que han tenido un éxito total, una sobredemanda de los inversores, pero nos cuesta, como dice Andrea, encontrar a las empresas que estén dispuestas a hacer como ese recorrido, ¿no? Por eso las entidades de microcrédito operan en ese sentido como un puente, como decía Andrea, muy importante porque son los que acercan a territorio esto. Claro. Pero la disposición está. Igual a mí no me gusta microcrédito. No, es cierto, porque ya Yo es digo, más grande todavía incluso. A mí me gusta hablar de, nadie tiene microvida, a mí me gusta hablar directamente del crédito. Está muy bien. Y nosotros buscamos las grandes empresas y su cadena de valor. Nosotros en Resiliencia queremos socios estratégicos que traigan su cadena de valor a la que podamos ayudar a alfabetizar financieramente, a darse cuenta y ayudarlos a que sueñen más grande. Muy bien. Entonces, en la medida que tengamos cadenas de valor, porque ahí hay mucho por hacer, las grandes empresas vienen con su cadena de valor, detectar dentro de su cadena de valor cuáles son las empresas que pueden seguir creciendo y llevarlas al mercado y hacerlas crecer y acompañarlas. Y bueno, y hablo de cadenas de valor porque es donde viene el impacto, ¿no? Porque vos podés seguir trabajando uno a uno y lográs muchas empresas que empiecen a operar en el mercado, lo lográs, pero es más artesanal. Por eso yo digo, si nos pudiéramos juntar, si pudieran elegirnos como aliados estratégicos y pensar juntos y sentarnos a imaginar, y han surgido cosas muy lindas donde alguien dice, bueno, yo quiero para mi cadena de valor mejorar esto. Bueno, yo me siento con el mercado, puede ser con un banco, y le digo, bueno, hay unas 100, 200 pymes que necesitan esto. ¿Qué podemos hacer para alargarle los plazos, para bajarles las tasas, para mejorarles las condiciones? Ese es el rol nuestro, es colaborar en eso, acercar la oferta y la demanda. Y después con el otro sombrero, que también tiene que ver con las inversoras. Aparece que no hay muchas mujeres invirtiendo, que los inversores normalmente son mayoría hombres. Y yo no quiero que se enojen conmigo que toco siempre este tema. Yo lo escuché ayer al secretario de las Naciones Unidas. El primer punto que pone es él, no es Andrea, sino que él está hablando de que hay un 50% del mercado en el mundo que no está siendo totalmente explotado. ¿Para qué? Para poder generar más empleo, para generar más riqueza, para poder... Todo eso hay que despertarlo. Y para disminuir la pobreza. Entonces, ya no es Fundación Flor, no es Andrea, es el secretario de las Naciones Unidas, que es un hombre, lo está diciendo. Entonces, tenemos que pensar en eso, tenemos que seguir trabajándolo, por más que está hablado, está en el mercado, después hay que actuar y hay que seguir haciéndolo. Nosotros tuvimos un caso increíble, cuando empezó la SGR nuestra, fuimos a una institución financiera, le compartimos la idea de bajar la tasa para si las empresas estaban lideradas por mujeres, y fue glorioso, porque hoy todos los bancos tienen la línea mujer, y la línea mujer y la línea diversidad. Si vos lográs incluir financieramente a una persona que está recuperada de adicciones o que tiene una discapacidad, tenemos que ayudarlo de alguna manera. Todavía la discriminación positiva hay que hacerla. Claro. Y bueno, en ese camino estamos trabajando todos los días y la verdad que este espacio es maravilloso para bueno, poder seguir pensando.
estamos co-creando, no hay nada, no hay certezas. Y sobre todo en este mundo, ni siquiera es Argentina, en este mundo en el que vivimos hay que seguir co-creando cómo seguir incluyéndonos financieramente, cómo seguir siendo ESG, decíamos, ¿no? Entonces, en lo social tenemos un trabajo grandísimo. Tenemos un trabajo grandísimo en gobernanza. Cómo mejorar las instituciones. Nosotros vivimos día a día instituciones que todavía no se dan cuenta de que la diversidad enriquece. Entonces, todos hombres son en la institución. Ahí yo creo que es importante, Andrea, el tema de crear estadísticas y crear información. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, desde el año 2013 hay un informe de la Comisión Nacional de Valores que mide la cantidad de mujeres en los directorios y la cantidad de empresas cotizantes que tienen mujeres en los directorios. En eso trabaja en particular ahí la Fundación. Pasemos el aviso. Bueno, ahí, digamos, desde el 2013, estaba mirando el último reporte para traer el dato, se mantiene más o menos estable el porcentaje de mujeres. Desde el 2013 ahora, o sea, en los últimos 10 años, más o menos ahí, el 14% de las mujeres son directoras de las empresas cotizantes, o sea, no mejoró nada. Y en cuanto a las empresas que tienen al menos una directora en la mesa sentada, mejoró un poco y ahora estamos en un 70% de empresas que tienen al menos una directora y un 30% que no. Ahí la regulación también ayuda, porque, por ejemplo, para que una empresa pueda participar del panel de empresas que se distinguen en el mercado porque tienen un buen gobierno corporativo, tienen que tener por lo menos una mujer directora. Entonces hay algo, como decía Andrea, que la normativa te va, como hasta que esto sea natural, que te va guiando. Lo otro que hicimos fue lanzar una encuesta desde la Comisión Nacional de Valores, todo esto también está en el botoncito de género de la CNV, a todos muchos los botones regulados. interesantes, vayan. Muchos botones de laboratorio CNV-PNUD, laboratorio de género, hay un botón de finanzas sostenibles donde están todas las estadísticas que muestran cómo creció desde el 2018 que se empezó a regular esto hasta ahora, las emisiones. Y esto de género es importante porque lo que hicimos fue una encuesta entre todos los regulados de la CNV, para aquellos que, bueno, todos somos más o menos, imagino, el público especialista, pero la CNV regula a los mercados, a los brokers, a las calificadoras de riesgo, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con las emisiones del mercado de capitales. Y empezamos, digamos, el primer dato, hicimos una encuesta. Bueno, obtuvimos de más o menos que son 1000 y pico regulados, 20 respuestas. ¿No? La venimos repitiendo. Entonces, hay también un problema para decir, para mostrarse, para contestar. Los más activos fueron los mercados regulados, los 4 mercados regulados, que bueno, quizás porque tienen más exposición y han hecho avances, nos van mostrando año a año. Mónica, ¿no? Ahí aparece Fundación Flor, donde ayuda a que la gente se comprometa, que se participe, que se dé cuenta de esas situaciones, y también tenemos un listado de mujeres para que las empresas cotizantes, cuando vos veas que no cumplen, llamen a Flor, tenemos el listado. Colaboramos incluso gratuitamente. ¿Para qué? Ofrecer mujeres para que tengan visibilidad en los medios, que tengan visibilidad en los directorios. Queremos ser puente, vuelvo a decirte. Desde los 2 sombreros que trabajo día a día con mis propósitos, quiero ser puente, quiero abrir puertas, quiero dar visibilidad a las tantas personas que hoy no son visibles. Claro. Como, bueno, tuvimos los premios Flor y le dimos visibilidad a las empresas que gestionan bien la diversidad. Creo que eso es lo que quiero agradecer esta oportunidad de hoy. Andrea y Mónica, 2 de las principales impulsoras de la inclusión financiera en la Argentina. Ha sido un placer tener. Podemos estar todo el día hablando. Todo el día. Nos quedamos con muchas cosas para decir. Sí, bueno, seguramente habrá otras oportunidades. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Y muchas gracias por lo que dijeron, pero tenemos que seguir. Muy bien, gracias, muchas gracias. Seguimos en el CFO Summit.